¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Vamos a hacer descansar un poquito a Lot. Vamos a meditar en la palabra que es amplia y creo que es importante y muy menester para nuestras vidas como iglesia, de que sepamos principalmente quiénes somos y quién es el que nos gobierna, ¿sí? Necesitamos tener esa confianza y esa seguridad y esa tranquilidad. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, en primero libro de Samuel, y vamos a ir al capítulo 8. Vamos a tomar lectura de Samuel, capítulo 8. El título de este sermón será ¿A quién eliges como rey? ¿A quién eliges como rey? Sabemos que cada vez que tocamos temas de reyes, para nuestra cultura, que no es una cultura monárquica, sino democrática, pareciera ser algo que no sabemos cómo aplicarlo. Debemos entender nosotros de que la palabra de Dios tiene un perfil monárquico. Por eso es que Cristo no es el presidente, Él es el Rey de Reyes, así es presentado. Y nosotros somos su reino. Entonces deberíamos nosotros entender que la aplicación, que probablemente los que tenemos cultura democrática, de que si hay algo que a mí no me gusta, yo digo, yo no estoy de acuerdo, en la monarquía no existe esa posibilidad. Porque la soberanía no es del pueblo, sino del rey. Y nuestro rey soberano es el que escribió y inspiró para que se escriba la Biblia y para que forme el carácter y la conducta de los súbditos de ese reino. Nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo. Por lo tanto, deberíamos entender de que hay cosas que no podemos nosotros ponerla a discusión. Mejor dicho, nada de lo que Cristo enseña en su palabra podemos llevarla a la discusión o presentarla tal vez como una cuestión de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Creo que debemos entender que la palabra de Dios es absoluta y en su soberanía nos permite a nosotros también crecer y madurar conforme al carácter y a la cultura del reino de los cielos. Amén. Aunque todavía no estamos en el reino de los cielos, estamos en este mundo, pero no se olvide que el rey ha venido y cuando él vino, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros podemos gozarnos de esa posibilidad que no todos los seres humanos la tienen, solamente aquellos que fueron llamados a su reino. O sea que si usted y yo somos hijos de Dios, estamos en el reino de Jesucristo, bajo su gobierno, aunque todavía estemos en este mundo. Vamos a tomar lectura del capítulo 8 del primer libro de Samuel y vamos a ver en el contexto histórico de que aquí el pueblo de Israel pide un rey. Luego vamos a orar para interpretar el texto. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, que eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras, ¿qué cosa? La avaricia, dejándose, ¿qué cosa? Sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Les suena algo parecido? Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos,
Por tanto, oremos y consultemos al Señor. Así dice. Constitúyenos, dice. ¿Cuándo? Ahora, es urgente. Un rey que nos juzgue, y esta es la frase que vamos a meditar, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales, solemnemente, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, cieguen sus mies, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis vuestros siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Me acompañan en oración? Padre Celestial, en esta mañana, bonita mañana que nos regalas para estar juntos en tu día, reunidos aquí, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, te amamos y te bendecimos por tus bendiciones incomparables. Ahora, Señor, pedimos que a través de la obra de tu Espíritu Santo nos permitas comprender las Escrituras, entenderlas, Señor. Queremos observar con cuidado lo que ella dice para poder aplicarla a nuestras vidas y poder de esta forma vivir conforme a tu voluntad.
Sabemos, Señor, lo difícil que es vivir en este mundo. Y mucho más sabiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros para ti y cuál es nuestro destino eterno. Señor, te anhelamos, te esperamos. Pero Padre, queremos también que en este tiempo nos permitas ser el pueblo que tú quieres que seamos. Enséñanos y háblanos conforme a tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Es curioso notar que las Escrituras muestran que no es Dios el que abandona, sino que somos nosotros los que desechamos. Somos nosotros los que vemos en la Escritura de que desechó el árbol de la vida para preferir el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Somos nosotros lo que dice la Escritura, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero no porque le faltó el conocimiento, sino que nosotros hemos desechado el conocimiento. Somos nosotros lo que como Samuel hemos visto de que muchas personas pueden desechar el gobierno de Cristo para que no reine sobre ellos. Nosotros vemos de que no hemos nosotros perdido el primer amor, sino que hemos desechado el primer amor. Y así la Biblia muestra constantemente de que el problema no es Dios de nuestros problemas. El problema de nuestros problemas somos nosotros, porque desechamos lo que Él quiere. Y si hay algo que nosotros deberíamos meditar en este tiempo es que este hecho histórico de primero de Samuel es justamente a raíz del pecado. Y es justamente un desencadenante de las cosas que venían sucediendo ya históricamente, porque antes de que Samuel, que era un profeta de Dios, pero era también el último de los jueces, a quien venía desde una historia de los jueces que era un ciclo repetitivo de caída y de rebelión. Se acordará usted que el último capítulo y el último versículo del libro de los jueces dice que para aquel entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sabemos nosotros de que Dios nos ha creado como individuos, pero para habitar en sociedad. Y por ende, el gobierno constituido por Dios es justamente para permitirnos que como masa siempre sigamos a un líder. Podamos ser nosotros a quienes identificamos un líder y podamos nosotros movernos conforme a ese liderazgo, puesto que el gobierno, como dice Romanos, ha sido constituido por Dios. Todas las autoridades han sido constituidas por Dios. Por lo tanto, deberíamos nosotros entender que vivir sin gobierno, vivir sin alguien que nos reine, no es posible porque no fuimos creados así. ¿Quién gobernaba sobre Adán? Era Dios. Pero incluso podemos ver nosotros de que Adán recibió señorío, autoridad para gobernar sobre todo lo creado. O sea que cuando hablamos de un gobierno, cuando hablamos de un reino, cuando hablamos de un orden, es para nuestro beneficio, ¿sí o no? ¿A quién le gustaría vivir en anarquía? A nadie. Aunque el sentir de la libertad pareciera ser atractivo, una persona no podría durar ni siquiera un día sin añorar el parámetro de las leyes. Porque aquel que cree que dice yo quiero ser libre, quiero hacer lo que quiera, nunca será libre porque siempre hará lo que otros quieren. Por eso que esta historia es importante. Y esta historia es muy aplicativa en este tiempo. Porque mis hermanos, no solo Argentina está pasando por momentos difíciles y crisis, todo el mundo está pasando por esta situación. Porque así como hay sismos que mueven la tierra, hay cismas que mueven las cúpulas y esferas de gobierno. Usted verá que estamos ante la puerta de la gran apostasía de la Iglesia Católica Romana, ¿sí o no?
Estarán viendo cómo se está apuntando a la cabeza principal de la iglesia romana y cómo se está haciendo, incluso creo que ya hay universidades de acá en Argentina que han sacado las imágenes de la Virgen y que están intentando de todos los aspectos separar el Estado del gobierno. Es el primer orden de apostasía masiva que se está por dar, que es el rompimiento de la religión, en este caso católica, de la sociedad. Pero saben que en esa bolsa entramos todos, ¿no? ¿Saben eso? Así que mis hermanos, la situación que se está dando es justamente la permisión del pecado y lo que trae un gran malestar a la sociedad es especialmente las leyes cristianas. Entonces todo esto va a ser un motivo de confrontar. Yo me pregunto, la iglesia de Jesucristo, la iglesia local, la que está aquí en este planeta Tierra, ¿está preparada para enfrentar los momentos de grandes tribulaciones que van a venir? Me pregunto yo, ¿cuál es la decisión que van a tomar los miembros de cada iglesia a la hora de ver que las situaciones cada vez se levantan en contra? ¿Será que desde los púlpitos tienen que empezar a cambiar el mensaje y dejar de darle chupetines santos a la gente para que se entretengan encarameladas por fábulas y empezar a enseñar verdaderamente el Evangelio de Jesucristo como tiene que ser? Porque la gente que va y concurre a las iglesias ha hecho de las iglesias simplemente un lugar de contención psicológica momentánea. Pero cuando sale a la vida y se enfrenta a la sociedad, lo único que está enfrentando es tentaciones de apostatar y de dar vuelta la espalda al Señor. Eso significa que muchos que dicen Señor, Señor y que congregan fielmente en las iglesias, ante las situaciones apremiantes, van a terminar diciendo queremos a otro que nos gobierne y no a Cristo. ¿Qué nos dice esta historia? Si bien es cierto, esta es una historia triste, porque una vez más el pueblo de Dios vuelve a rechazar a Dios. Pero deberíamos llevarnos a hacernos esta pregunta: ¿quién es el verdadero rey en tu vida? En verdad, ¿quién está gobernando tu vida hoy? No lo respondas, porque es una pregunta personal. ¿Quién realmente es mi rey? ¿Quién realmente gobierna mi vida? ¿Dejarías a Jesucristo para buscar a alguien más que sea el que reine tu vida? Bueno, pregúntate, ¿es Jesucristo verdaderamente mi rey? Si tuviéramos que hacer un resumen del capítulo 8, podríamos ver inmediatamente que comienza con la historia de los hijos de Samuel. En el capítulo 8, los primeros 3 versículos está haciendo referencia a los hijos de Samuel, que no andaban conforme a la palabra del Señor. Vemos nosotros en el versículo 4 que aparecen como escena los ancianos, un consejo de hombres sabios. Cuando se habla de ancianos, que se juntan los ancianos, es un consejo de hombres sabios, pero que el pedido fue bastante necio. ¿Sí o no? Es como para tener en cuenta un principio que por más que haya multitudes de consejeros que parezcan ser sabios, si no está conforme a la palabra de Dios, son consejos necios. Y cada vez que usted está en crisis, los primeros consejeros que vienen justamente son los necios. ¿Sí o no? Solito vienen y dan opiniones. Cuidado, no se fíe de eso. Inmediatamente vemos nosotros la reacción de Samuel, versículo 6. Dice, no agradó a Samuel esto. El enojo de Samuel porque no le gusta la propuesta que hicieron. Después vemos nosotros que el Señor le responde a Samuel y les dice
no te están desechando a ti, sino a mí. Pero dales advertencia de lo que le va a pasar. También vemos nosotros dentro de este resumen histórico del capítulo 8 que Samuel hace y obedece lo que Dios le dice que haga. Que le constituye un rey, pero que le advierta lo que el rey le iba a hacer. Luego vemos que el pueblo insiste en tener un rey a pesar de las advertencias. Versículo 19 está diciendo, dijeron no, nosotros queremos un rey. A pesar de las advertencias. Pero también vemos nosotros que Samuel vuelve a orar al Señor y le dice qué es lo que el pueblo decidió. Y Dios vuelve a decirle a Samuel, dale lo que te piden. Termina esta historia en el capítulo 8, Samuel despidiendo al pueblo con lo que ellos querían. Hay una frase que seguramente usted la habrá escuchado en algún momento. Ustedes tienen el gobierno que se merecen. ¿Sí o no? No sé si es bueno o es malo. Pero acá está en la balanza, ¿quién es el que me gobierna? Porque si es Cristo el que gobierna mi vida, yo debería mostrar un estilo de vida diferente. Vamos a analizar un poquito esto. Ya hice el resumen de qué se trata, pero veamos ahora nosotros qué tipo de enseñanza podemos sacar para poder aplicarla. ¿Qué dice este pasaje acerca de nosotros? ¿Nos vemos reflejados aquí? ¿Podremos nosotros identificarnos aquí? ¿Podemos nosotros aún a través de este capítulo 8 del primer libro de Samuel responder preguntas que hoy nos estamos haciendo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar en Argentina? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con todo el mundo? ¿Podremos respondernos esto? Lo primero en que nosotros podemos ver qué dice el pasaje acerca de nosotros es exactamente lo mismo en el contexto de Samuel, de que todos debemos recordar que somos pecadores, principalmente. Vemos nosotros aquí inmediatamente de que había pecado. El pueblo estaba desechando a Dios para que no sea Dios el que los reine y gobierne sobre ellos, sino que ellos querían un rey humano. Pero también vemos nosotros de que Samuel, siendo un profeta de Dios, también era un hombre pecador, que también cometió sus errores. Y por ejemplo, nosotros conocemos como nepotismo aquel que es gobernador y luego siguen sus hijos en el gobierno y después siguen sus parientes en todo el gobierno. Eso se llama nepotismo. Bueno, acá vemos nosotros que dice que Samuel ya había envejecido y él puso a sus hijos como jueces cuando la tarea de poner es de Dios. Entonces vemos claramente un desenlace aquí que ya es una situación de desobediencia y de falta de dirección del Señor. Este tema de que yo soy el pastor y mis hijos van a ser los pastores y mis nietos van a ser los pastores de la iglesia, no es la forma. No es así como Dios obra. La iglesia no es una dinastía de herencia, sino que la iglesia debe estar bajo el gobierno de Cristo. Pero también vemos nosotros que el pueblo estaba siendo rebelde. El pueblo también era pecador porque estaban desechando a Dios como gobernante, pretendiendo ellos nada más y nada menos ser como los demás pueblos, como las demás naciones. Entonces podríamos preguntarnos qué consecuencias traería rechazar el gobierno de Dios de nuestras vidas. Y otra pregunta, ¿el rey que ellos estaban pidiendo no era un rey pecador? ¿La iban a pasar bien realmente? O sea que surgen muchas preguntas de esta historia, pero necesitamos nosotros identificar, observarlas, para luego poder aplicarlas a nuestras vidas. Lo primero que vamos a ver en esta historia es una corrupción política, ¿sí? Vivimos en un mundo donde la corrupción política es natural en
todas las esferas de la tierra. La corrupción política, que política significa arte de gobernar, ¿sí? La corrupción política viene desde Adán, desde su caída, porque el que debía gobernar era Adán, y vemos nosotros que desde su pecado ha traído las consecuencias claras como un juicio de Dios al decirle: por tu culpa, Adán, ahora la tierra será maldita. Por tu culpa va a haber consecuencias que otros que no hicieron nada lo van a pagar. En este caso, toda la creación fue sujetada a vanidad, pero también nosotros hemos sido contados como pecadores por el pecado de Adán. Nacemos siendo pecadores. Vemos nosotros que aquí se identifica como la corrupción en la vida política en el versículo 1 al versículo 3, porque dice que los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos del Padre, hicieron las cosas mal. Y claramente el versículo 3 dice que antes se volvieron tras la avaricia. La avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Son tres cosas que cualquier nación, que hayan gobernantes, que tengan una intención totalmente errada a los principios de la voluntad de Dios, se van a manifestar. La avaricia, el soborno y el pervertir el derecho. Hermanos, no hace falta que miremos las políticas del mundo, pero sí necesitas tú, hermano mío y hermana mía, identificarte con el reino de Jesucristo que está por encima de cualquier nación. Porque nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que pertenecemos al reino de Jesucristo, no entiendo cómo a veces los corazones están divididos y partidos en opiniones políticas, pecaminosas, terrenales, que no tienen nada que ver. Hermanos, Jesús dijo: estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Lo que tenemos que nosotros, en vez de estar trenzándonos en disputas necias sobre políticas corruptas, deberíamos nosotros ponernos en orden de obediencia del mandato que el Rey de Reyes ya nos dio hace 2000 años. Lo que tienen que hacer ustedes es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Les aseguro que esa es una asignatura pendiente en muchos cristianos. Porque no están haciendo. Porque sí están viendo con ojos terrenales las cosas que están pasando. Pero no están poniendo el foco específicamente en la identidad de quiénes somos nosotros. Hermanos queridos, aquí vemos nosotros que la Biblia revela que el gobierno de hombres es corrupto. Pero ¿cuál es la solución? Dentro de todo lo que había en este contexto, había también abuso de poder, porque los hijos de Samuel, que eran los jueces, los que estaban gobernando, abusaban del poder sobre el pueblo. Ellos querían simplemente sacar por avaricia, por amor al dinero, todas sus cosas, pero el pueblo estaba sintiendo una tremenda necesidad de que haya un cambio. Mis hermanos, así nos toca vivir a nosotros cuando no es Cristo quien gobierna. Si Cristo es el que gobierna sobre nuestras vidas, deberíamos nosotros entender que debe haber paz en nuestra manera de vivir por su providencia, por la seguridad y por todo lo que Él mismo prometió y lo cumplió y aún lo cumplirá. ¿Cuántos hermanos están desesperados porque simplemente están viendo las cosas que en este mundo pasan? Hermanos, Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido el mundo. Debemos saber si en quién estamos nosotros, en el vencedor o con los vencidos. Es simplemente la decisión saber bajo qué gobierno estás tú. ¿Quién quieres que gobierne tu vida? ¿Jesucristo o un hombre carnal? Lo que también vemos nosotros es que hubo en esta propuesta un equivocado consejo de los sabios. Versículo 5 dice: los
se juntaron, versículo 4, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel. Y la propuesta era esta: he aquí, tú has envejecido. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Tus hijos no andan en tus caminos. ¿Era verdad? Claro, era verdad, era evidente. Pero aquí vemos que la sabiduría de estos ancianos estaba influenciada por un pueblo para decir y pedir algo que no era correcto. Porque lo correcto sería: ¿por qué no buscamos a Dios en ayuno, en lloro, en arrepentimiento, en clamor, para que Dios levante a quien pueda gobernar nuestras vidas? Pero sin embargo, la propuesta fue clara y contundente: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué podemos ver aquí? Ni más ni menos, la mundanalidad dentro del pueblo de Dios. El mundo metido en el pensamiento de la iglesia. Porque ¿qué querían? Queremos ser como las otras naciones. Queremos ser como los demás. ¿Y sabe dónde ha perdido la iglesia evangélica durante estas últimas décadas? Que ha metido al mundo dentro de la iglesia y no ha salido de la iglesia afuera del mundo a predicar. Lamentablemente, desde que se cerró la Biblia y se han puesto a predicadores de fábula en los púlpitos, lamentablemente, desde que se dejó de hablar del evangelio bíblico, verdadero, para hablar de un evangelio falso, de prosperidad, de éxito, de triunfo, hermanos queridos, la iglesia se ha mundanalizado. La iglesia ha tomado conceptos de que pareciera ser de que hoy ya no hay diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Cuántas iglesias que se dicen que son iglesias de Jesucristo tienen una apariencia de piedad, pero en realidad no lo son? ¿Cuántas iglesias manifiestan ser que son santas, pero con sus hechos lo niegan? ¿Cuántas personas dicen somos templo del Señor, pero más bien se parecen sinagogas de Satanás? ¿Saben, mis hermanos? El problema está en que el pueblo de Dios no mira el reino, sino que mira a las demás naciones y dicen queremos ser como ellos. Y es el error donde muchos hoy han fluctuado, porque al no saber cómo guiar y liderar la iglesia, han permitido que el mundo entre. ¿Sabe qué es lo que la gente perdida quiere de una iglesia? Que sean diferentes al mundo. Y la iglesia quiere ser como el mundo. La iglesia tiene que ser diferente. La Biblia nos habla de que nosotros somos una nación santa. Para que usted lo entienda, somos una nación en medio de todas las naciones, pero nosotros somos diferentes. Porque el Señor te hizo nacer otra vez cuando nadie más en el mundo nace dos veces. Porque el Señor te dio de su espíritu. Porque Él te dio de su adopción. ¿Por qué nosotros podemos tener del Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros podemos oír la voz del Señor a través de su palabra y ser guiados por el Espíritu Santo? Porque somos diferentes. Porque somos una nación separada. Porque somos apartados para el Señor. Por lo tanto, no debe haber cosas dentro de la iglesia que sean igual que todas las demás naciones en el mundo. Es lo que deberíamos meditar. ¿Quién quiero yo que gobierne mi vida? Hoy pueden los cristianos modernos, porque creen que el cristianismo es una cuestión de moda, pero hoy los cristianos modernos pueden estar incluso fluctuando entre estar a favor o no a favor del aborto, porque sí lo hay. Hoy hay cristianos modernos que dicen que bueno, hay que amoldarse a todos, así que vamos a decir que puede haber cristianos homosexuales o lesbianas. Sí, mis hermanos, estos son los tiempos finales, donde muchos van a apostatar. Hermanos,
Cuando no es Jesucristo el que reina, las opiniones en la iglesia pueden ser totalmente discutibles. Pero cuando Cristo es el que reina, nuestra opinión no tiene validez. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia no tiene ningún tipo de especulación. Ninguno. Ni avaros, ni fornicarios, ni borrachos, ni lo que se echan con hombres, varones hablando de la homosexualidad. Ninguno de los adúlteros, ni fornicarios. Y empieza a dar la lista, ninguno heredará el reino de los cielos. Y nosotros podemos estar pensando de que hay que modernizarse porque estamos en el siglo XXI. Hermanos, el pecado no es cuestión de modas. El pecado hizo que desde Adán y todos los que pecaron estén condenados al infierno. Y no se trata, mis hermanos, de buscar poner un paño frío o pintarle un poquito de blanco a lo que está oscuro para tratar de cambiar el concepto. El gran problema es que el pueblo dijo, queremos ser como las demás naciones. Queremos hacer como los demás hacen las cosas. ¿Cuál es el error? Versículo 5. Como tienen todas las naciones. ¿Qué tienen todas las naciones? ¿Saben, hermanos? Todas las naciones nunca serán como la nación. Nosotros pertenecemos a una nación santa. Y todas las naciones, según dice la palabra, serán puestas bajo los estrados de los pies de Cristo. Todos se rendirán. Por eso, mis hermanos, es que al pensar quién es Cristo en mi vida, deberíamos nosotros meditar claramente qué estoy haciendo yo. No solo encontramos que el mundo estaba dentro del pueblo, porque todos lo que nosotros sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero si el mundo empieza a tomar protagonismo en mi vida, no pretendas que Cristo, como el Rey de Reyes, obre para solucionar lo que tú mismo le has dado lugar que suceda. Porque si usted se pone a ver, en el capítulo 8, versículo 18, dice, clamaréis aquel día a causa del rey que ustedes han elegido. ¿Y qué hará el Señor? ¿Lo ven? Dice, pero Jehová no le responderá nada en aquel día. ¿Saben por qué? Porque no están desechando a una persona, están desechando a Cristo. ¿Qué más encontramos en este capítulo? Ya vimos una corrupción política, vimos un abuso de poder, vimos el mundo dentro del pueblo de Dios, pero también vemos la idolatría dentro del pueblo de Dios, que hace que un cristiano vaya desechando más el gobierno de Cristo para entronar su propio gobierno. La idolatría que hay en su corazón. Y cuando hablo de idolatría, no hablo simplemente de crear unas imágenes para venerarla. Todo lo que ocupe el primer lugar que no sea Jesucristo se llama idolatría. Y saben, hermanos, cuando vivimos momentos de crisis en una nación como estamos viviendo aquí en Argentina y en todo el mundo, la gente se torna cada vez más egoísta. ¿Se dio cuenta? Porque ese es el momento en que yo puedo decir que nadie se ocupa del otro, que nadie le interesa el otro. Es más, se puede levantar la bandera que diga sálvese quien pueda. Cada uno vea cómo soluciona su problema. Y claramente, cuando las naciones están en crisis, buscan solucionar en forma egoísta sus problemas sin importar a quién tengan que pisar la cabeza. En el reino de Jesucristo esto no es así. Porque justamente se salvaron los que no merecían por la muerte del que no debía morir.
Cristo es el que murió para que nosotros encontremos vida eterna. Pero ¿saben? La idolatría hace de que yo ponga primero como una necesidad urgente de salvar todo lo que a mí me interesa, sin importar quién es el que me gobierna. Escuche, ¿será tu familia una idolatría que te separa de Cristo? ¿Será tu matrimonio, tus hijos una idolatría que te separa de Cristo? ¿Será tu trabajo? ¿Será tus estudios? ¿Qué es lo que te separa de Cristo? Lo que sí podemos ver nosotros, hermanos, es que la idolatría es un problema declarado aquí en el capítulo 8, porque lo vemos en el versículo 7 y versículo 8. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Escuche lo que dice el 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome, dice el Señor, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Cuál es el problema? Que Dios está diciendo, en este momento están desechándome a mí. Pero quiero decirte, Samuel, que esto no es de ahora. Ya vienen dejándome. ¿Lo ven? Uno no se hace apóstata del día a la noche. Ya viene dejando. Uno no deja las cosas del Señor del día a la noche. Ya viene desechando. Dejándome, vienen dejándome. Porque si me van dejando, ¿qué están haciendo? Bueno, sirviendo a dioses ajenos. Dejo lo santo y me dedico a lo profano. Dejo lo celestial y me dedico a lo mundano. Hermanos, es así. Esto es así. ¿Por qué hay cristianos que no van a llegar hasta lo último con su armadura bien calzada? Porque se van desechando y van dejando de a poco, porque van sirviendo a dioses, ídolos de este mundo. ¿Cuántos cristianos no entienden que Cristo salvó su vida para que le rinda gloria y honra a Él? Todo lo que sea antes que Cristo es idolatría. Todo lo que ocupe el primer lugar que Cristo debería tomar es idolatría. Por eso, mis hermanos, aquí lo que está denunciando el mismo Señor y aclarándole a Samuel, está diciendo, Samuel, esto no es ahora que está tomando la decisión. Desde que los saqué de la tierra de Egipto, vienen dejándome, desechándome. ¿Sabe qué significa eso? Desde que los saqué de la tierra de Egipto, es desde el día que se convirtieron. No afirmaron sus pasos en Cristo en obediencia. No dieron su vida en el deseo de crecer y madurar en Cristo a través de la palabra. Sino que desde ese momento solamente fue como un escape del lugar de esclavitud. Pero después, durante tu libertad, te dedicaste simplemente a mirar con egoísmo lo que a ti te agradaba. Queridos hermanos, no va a mejorar las cosas en Argentina, ni en Sudamérica, ni en el mundo entero. Y no es pesimismo. Tiene que pasar. La palabra dice todo lo que va a acontecer para que anhelemos al Rey de Gloria, para que esperemos la ciudad celestial, para que abracemos con esperanza su palabra y para que de una vez por todas te dediques a evangelizar a quienes amas y a todo el mundo, porque es nuestra misión.
El punto que quiero tocar también, que encuentro aquí, es: ¿tomamos en serio nosotros las advertencias del Señor? ¿Cuántos de los que están aquí están siendo tentados a tomar decisiones? Y quiero decirte que solamente hay dos decisiones: buenas o malas. No hay una tercera. Buena o mala decisión. Pregúntate, ¿la decisión que estoy tomando es buena o es mala? Si yo digo que es buena, ¿por qué digo que es buena? Porque para ellos, los ancianos, era muy buena idea tener un gobierno como las demás naciones, que nos juzguen como las demás naciones. Queremos un líder, un rey que vaya al frente de nosotros y gane nuestras batallas. Eran buenas las intenciones, pero ¿basado en qué? Basado en que ellos miraban a las demás naciones. ¿Tan pronto se olvidaron de dónde los sacó el Señor? ¿Tan pronto se olvidaron de la providencia que Dios les dio durante todo el tiempo en el desierto? Tan pronto se olvidaron las batallas que Dios ganó. Es más, que decía que el Señor deshizo a sus enemigos, vayan y tomen directamente. Cuando alguien quita la mirada de Cristo, va a mirar a los demás en este mundo y se va a equivocar. Este mundo ofrece inmediatamente salidas inmediatas, como si fuera la mejor forma de sobrellevar los problemas. Cuando alguien está ahogado económicamente, no hay nada mejor que buscar un prestamista. Este mundo, solución ya. Usted simplemente tiene que prender la radio y va a escuchar a cada rato todas las ofertas de préstamo de dinero. Y allí van los cristianos también a buscar el préstamo. Hermanos, si no le cree a la palabra, ¿qué va a hacer con ella? ¿Que no es salvo por fe? Pues use la fe, porque si su fe para esto no sirve, su fe está muerta. Porque la fe sin obras está muerta. Si yo creo realmente que Jesucristo es mi Rey y que en su Rey hay plenitud de gozo, hay abundancia de todo bien, hermanos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando hay momentos difíciles en la familia, pareciera ser que la solución no viene del Señor, sino del mundo. Cuando hay problemas matrimoniales, hasta tenemos divorcio express. Inmediatamente. La pregunta es, ¿nosotros los cristianos tenemos que ser como las demás naciones? ¿Tenemos que hacer lo que los demás solucionan de esa forma? Hermanos, nosotros somos diferentes. Nosotros somos un pueblo que aún la palabra nos dice que aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, ni la muerte es un problema para nosotros. ¿Cómo es posible que a tu problema lo deseches del gobierno de Cristo y lo vayas a presentar a este mundo? Por eso dice Dios: Samuel, dile, muéstrale, versículo 9, cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Muéstrale, diles, ¿cómo quiere usted vivir en este mundo? ¿Sin que nadie le advierta nada? ¿O preferiría que alguien le vaya advirtiendo las cosas que van a pasar? ¿Le gustaría o no? Ve que cuando alguien está por ir de vacación a algún lugar o está por ir a algún lugar de visita, uno pregunta, che, ¿cómo es el lugar? ¿Cómo es la gente? ¿Se trata de anoticiar un poco para saber? Hermanos, hay una diferencia grande entre chismear y advertir. Cuando alguien te está advirtiendo es por tu bien. Cuando alguien te está chismeando es todo lo contrario, para destruirte. Pero saben, hermanos, Dios no anda con chismes. Dios es un Dios que advierte. Él mismo dice en su palabra, preguntadme por las cosas por venir y yo las haré saber.
Él mismo dice que todo lo conoce desde el principio, aún hasta el final. Él lo sabe todo. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿cómo nosotros tomamos las advertencias bíblicas del Señor? ¿Qué dijo el Señor? Muéstrales cómo los tratará el Rey que reina sobre ellos. Si usted se pone a ver los primeros versículos, del versículo 11 en adelante, a los primeros que vienen la consecuencia de su mala decisión es sobre los hijos. Tus hijos serán esclavos del rey. Tus hijas también serán esclavos del rey. Hermanos, yo no entiendo cómo padres que amamos a nuestros hijos tomamos decisión de desechar a Cristo por buscar las cosas del mundo, como si fuera que el mundo va a traer solución. Es todo lo contrario. Cuando un padre deja huérfano a su hijo, Satanás viene y se lo adopta. Le estamos entregando las manos mismas del diablo a nuestros propios hijos. Por esa razón vemos que dice, hay advertencia, que lo primero que viene es contra sus hijos. Y si usted ama a sus hijos y ve que este mundo los está estropeando, pues vuélvase al gobierno de Cristo. Vuélvase a Cristo. Padres que tienen hijos pequeños, niños, nunca me imaginé que íbamos a llegar a esta etapa donde la perversión sexual se viste de educación sexual en las escuelas. Es muy peligroso. Creo que antes nosotros nos divertíamos con Tony y Jerry, ¿no? ¿Usted vio la calidad de dibujos animados que ven sus hijos hoy? Con dibujos homosexuales. Satanás no tiene piedad sobre la familia cristiana y sobre ninguna persona, y menos sobre los hijos. Con justa razón dice la palabra que debemos nosotros de formar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, instruyéndolos para que no se aparten cuando fueran mayores. Pero no solo eso, sino que también en el capítulo 8, desde el versículo 14 en adelante, está diciendo cómo serán también llevados adelante en pérdida las posesiones materiales. Sí, mis hermanos, menguará el grano de vuestras viñas, menguará todo esto, sus posesiones, sus tierras, sus viñas, sus olivares, y no serán para ustedes, sino para que el rey le dé a sus siervos. Solamente los traerá de esclavos, pero no será para ustedes, sino para ellos. Cosa contraria a lo que dice Eclesiastés 2:26, claramente dice que al que le agrada a Dios, le da ciencia, sabiduría y gozo. Más al que no le agrada, le da el trabajo de juntar y amontonar, pero para darle al que le agrada a Dios. Pero ese es el que está bajo el gobierno de Cristo, pero sin embargo hay personas que no quieren estar bajo el gobierno de Cristo, sino que dicen, yo solo puedo. Perderán sus ingresos, se sentirán esclavos, entenderán todo lo que están perdiendo. Cuando alguien ve a sus hijos arruinados por este mundo, cuando alguien empieza a ver sus posesiones que se caen en pedazos, cuando alguien empieza a ver que aún la salud está afectada, quizás las evidencias lo lleven a decir, me equivoqué. El clamor comenzará a salir. Pero yo creo que esto es necesario porque el juez justo muestra justamente dónde te equivocaste. Estas advertencias son para todos. ¿Qué crees que dice la Biblia en cuanto a tu vida? ¿Qué crees que dice la Biblia en cuanto a tu matrimonio?
en cuanto a tu familia, a tus hijos. ¿Estás haciendo lo correcto o estás haciendo lo que quiere tu corazón, no Cristo? Hermanos, alguna vez tendríamos que caer y darnos cuenta y salir de esa burbuja de imaginación que tenemos y entender que en verdad no somos de este mundo, hermanos. Estamos aquí, pero no somos de aquí, dice la palabra. ¿Tomas en serio las advertencias del Señor? ¿Qué dice? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. La voz de Samuel es la palabra de Dios. El pueblo no quiso oír la palabra de Dios. Muy bien. ¿Tú quieres oír la palabra de Dios? Porque saben que no es lo mismo oír que escuchar. En este auditorio todos están escuchando, pero no todos están oyendo. Es una gran diferencia. Todos pueden escuchar como que yo hago este ruido. Es un ruido. Escuchan. ¿Pero oyen? ¿Puedes oír la palabra del Señor? Lo que sale de mi boca es algo para escuchar, porque estoy emitiendo un sonido. Pero ¿puedes oír la palabra del Señor? ¿Qué pasa si tú escuchas lo que se dice, pero no oyes la palabra de Dios? Es claramente. Ellos escucharon lo que Dios les decía por boca de Samuel. Pero, si usted se pone a ver, dice el versículo 19, no quiso oír. No quiso oír. ¿De qué forma tú no oyes la palabra de Dios cuando te vas y sigues haciendo lo mal que estás haciendo? ¿Has escuchado? Claro que escuchaste, si estás aquí. Pero cuando no oyes, cuando sigues insistiendo en tu mal, cuando sigues insistiendo en tu pecado, cuando sigues como un corazón obstinado por egoísmo y por necedad de querer seguir haciendo lo que Dios te dijo no. Me pregunto yo, ¿estás oyendo al Señor? Sé que estás escuchando al predicador, pero ¿estás oyendo a Dios? Y si estás oyendo, ¿no vas a obedecerle? Porque Cristo no es el delegado comunal. Cristo es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Y lo que quiere el Señor dice que obedezca su voz y que cumpla sus mandamientos y que hagas lo que Él te dice. Por eso, mis hermanos, es como que deberíamos nosotros reflexionar lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en el mundo, los cismas y los sismos que pueden haber, las confusiones de la gente, los distintos mesías que van a salir por todo el mundo diciendo yo tengo la salvación, quédense tranquilos, yo tengo la solución, porque va a haber falsos cristos, dice, que significa falsos mesías, queriéndote dar solución. Yo me pregunto, ¿tú vas a estar mirando todas las alternativas? ¿O vas a permanecer puestos los ojos en Jesús? Hermanos queridos, no solo estoy siendo un predicador. A través de este mensaje me estoy constituyendo una atalaya para ustedes. Porque, hermanos, debes obedecer. Y si estás haciendo mal las cosas, debes cambiar, arrepintiéndote y confesando que Cristo es el Rey, el gobernante. Si vemos nosotros que esta historia pareciera ser triste, porque si vemos, inmediatamente el rey escogido fue Saúl. Y Saúl fue un rey desechado por Dios. Saúl hizo llorar a Samuel.
Saúl hizo que Dios diga, me pesa haber puesto por rey. Ese Saúl es el gobierno que representa a nosotros. A mi yo, mi carne. Ese Saúl es el rey que yo quiero. Es el rey que yo quiero. Es el rey que es humano como yo. Ese rey soy yo. Que lo único que hace es desobedecer al Señor, tomar sus propios criterios, hacer Él lo que Él quiere y obviamente será desechado por el Señor. ¿Saben qué es lo bueno que tiene nuestro Señor Jesucristo? Que Él de las tinieblas saca la luz. Que Él de lo que está mal hace cosas buenas. Y esto es un cuadro triste, pero ¿saben? Aquí esto apunta justamente a que en medio del fracaso de decir nos equivocamos, pero sin embargo el sufrir por la mala decisión apunta ¿a qué? Al Rey de Gloria. Apunta a Cristo, hermanos. Porque ¿saben? Ningún rey fuera de Cristo va a tratarte bien. El único que te demostró que puedes confiar en Él es en el Rey que dio su vida por ti y que pagó tus deudas y tus pecados en la cruz del Calvario por ti. Ese es el Rey Jesucristo, donde nosotros vemos que en Él hay un plan glorioso, porque en esta historia pareciera ser de que ¿qué pasará con Dios ahora que ha sido desechado del pueblo de Israel? Simplemente Él puso en marcha lo que había planificado desde antes de la fundación del mundo. Después de Saúl vino David. Y después del reinado glorioso de David, vino el esplendor, el reinado del tiempo de oro de Salomón, donde no hubo un rey en el mundo hasta el día de hoy con el esplendor de Salomón. Sabrá usted, hermanos, que el templo más maravilloso que se creó fue el templo de Salomón, pero sin embargo, Salomón apostató y desvió su corazón. Y lo que pareciera ser el pináculo de la gloria vino como una caída abrupta en la historia, dividiéndose el reino y llevando a los dos reinos cautivos como un juicio de parte de Dios. Todo esto es para que en la historia se pregunte la gente que nunca vamos a tener un rey que nos reine y que disfrutemos de su reino para siempre. Pues sí, mi hermano. Todo esto apunta a Cristo, el Rey de Gloria que vino hace 2000 años a nacer en este mundo donde aún los ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ese es el Rey que vino a este mundo, que incluso vinieron sabios del oriente a decir ¿dónde está el Rey que ha nacido? Ese es el Rey que comenzó a gobernar desde su vida con obediencia, santidad e integridad para que nosotros seamos redimidos en Él. Ese es el Rey que sin cometer ningún pecado es el que tomó nuestros pecados, el pecado de su pueblo, para morir en la cruz y pagar por ellos. Ese es el Rey que nos dijo, yo me voy, pero volveré pronto a buscarlo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes y volveré, dice el Señor. Ese es el Rey que en su oración le dijo, Padre, la gloria que me diste, Señor, quiero que me la des, pero quiero pedirte algo más. A todos los que tú me diste, yo quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. ¿Te das cuenta que tomar una decisión de desechar hoy al Rey de Gloria es fatal? Espera en Cristo. Espera en Él. Nosotros somos tan pecadores que necesitamos un Salvador. Pero la Escritura dice que primero, si Él no es tu Señor, tampoco puede ser tu Salvador.
Muchos creen que Él es Salvador, pero no Señor. Y primero es Señor y Salvador, Jesucristo. Si Él es tu Señor, pues ríndete. Y los que se postran y se rinden a Él lo hacen con placer. Porque estoy postrándome ante mi Rey y Señor Jesucristo. ¿Saben? En este final de este mundo, el gran intento de Satanás será doblegar a la iglesia de Jesucristo. Pero ¿saben, hermanos? La historia muestra que mientras más oprimían a la iglesia más se fortalecía. Y nosotros no estamos separados de la historia. Somos la iglesia de Cristo. Y tenemos nosotros que confiar en el Señor. Porque ¿a quién le vas a temer? ¿A la muerte? Si dice la palabra, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Persecución? ¿Desnudez? ¿Ángeles? ¿Demonios? Como está escrito, dice la palabra. Hay un decreto eterno, está escrito. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que está pasando crisis, problemas en nuestro país, sí. Pero ¿saben? No te olvides. Tenemos un rey. Tenemos un gobierno santo. Tenemos la providencia de nuestro Dios. Si Él nos dio a Cristo, el Padre, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Solamente confíe en el Señor y deje que el Señor obre en su vida. Concluyo y aplicamos. Samuel despidió al pueblo. ¿Decidieron esto? ¿Queremos un rey? ¿Queremos un rey sobre nosotros como las demás naciones? Dios le dice, está bien, dale lo que te piden. Samuel los despidió y les dijo, idos cada uno a vuestra ciudad. Estamos a muy poco de despedirnos hoy de aquí. También vamos a ser despedidos en la paz de Cristo. Pero yo me pregunto, ¿cómo quieres salir tú de ahí? ¿Cómo vas a salir? Si Cristo no es tu Señor, si Cristo no gobierna en tu vida, ¿crees que las cosas van a cambiar allí? No confíes en tus propias fuerzas. No te apoyes en tu propia prudencia. No creas estar seguro. Haz de Cristo el Señor y Rey de tu vida. Y ríndete tú a Él. Y confiesa con tu boca que Él es tu Señor. Y deja que Él muestre quién eres tú para Él. Una nación santa. Un pueblo comprado por alto precio. Llamados a anunciar las virtudes de Cristo. ¿Estás en problema? Ya somos dos. Benditos sean los problemas que nos hacen depender mucho más de nuestro Rey. Amén. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia. Sí, es verdad, Señor. No somos de este mundo, pero te pedimos por nuestra nación. ¿Pero qué te pedimos? Que nos abras las puertas para el Evangelio. Señor, te pedimos que nos permitas
a través de tu poder llevar tu palabra, Señor. Sé que ya lo diste, sé que tu orden está dada, pero ayúdanos a nosotros, Señor, en este tiempo a creer, porque no hay nada mejor que para un hijo de Dios sentir esto, que no vamos a este mundo a batallar acompañado de un guerrero, de un soldado. Tu palabra dice: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y tú eres nada más y nada menos que el Rey de gloria, el vencedor, el que venció la muerte, al pecado. Tú eres el Rey. Señor, por eso es que hoy te pedimos, ayúdanos a ver con tal magnitud el poder y el señorío de tu reino, de tal manera que en nuestras vidas y aún nuestras circunstancias y problemas no tengan ninguna duda que eres a tus pies donde debemos dejar todo. Perdónanos porque hemos visto, Señor, como una alternativa a este mundo, y eso es desecharte a ti. Haznos volver a ti, Señor, a recrearnos del aire de tu casa, a que donde haya tormentas y tempestades nosotros podamos sentir la paz que se respira a tu lado. Señor, como dice tu palabra, aunque caigan 1000 y 10,000 a mis lados, Señor, nada me va a tocar. Que podamos entender lo que significa que tu vara y tu cayado infunden aliento a mi vida, Señor. Padre, te pedimos en este momento por nuestra iglesia local, por nuestros hermanos, Señor, que sepan cada uno identificarse con Cristo, que es el Rey y su reino, que de su boca salga el mensaje bíblico de la palabra de Dios. Señor, enséñanos a caminar en tu voluntad, a gozarnos, Señor, en los momentos aún difíciles, porque, Señor, tu palabra dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esto es voluntad de Dios. Y si así tú lo has querido, será muy bueno para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque somos un pueblo especial. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.